El pueblo se estaba asfixiando bajo su propio peso. Los edificios de ladrillo, que antes eran vibrantes, ahora se veían apagados y cansados, con las ventanas manchadas de suciedad. Las calles estaban silenciosas, salvo por el ocasional gruñido de un camión que pasaba o el arrastrar de pies cansados. La madre caminaba a casa después de su turno. Su hijo, que iba detrás de ella, se aferraba a su uniforme, empapado con el sudor de interminables horas de pie. El niño pateó una lata tirada en la acera, con la cabeza baja. Ninguno habló, sus pensamientos enfocados en sobrevivir. Pasaron junto al parque, cubierto de maleza y abandonado a la decadencia, igual que el resto del pueblo. Entonces, algo llamó la atención del niño. Un peluche estaba sentado en una banca desgastada. Su tela estaba impecable, a pesar de la suciedad a su alrededor. Era pequeño, suave y de alguna manera resultaba atractivo. Su color cambiaba bajo la luz tenue, azules suaves, verdes pálidos, amarillos cálidos. El niño se detuvo, mirando fijamente. «Mamá», dijo, señalando. Ella siguió su mirada. «Alguien lo dejó», dijo ella, ya avanzando, probablemente un niño. El niño tiró de su manga. «¿Podemos llevárnoslo, por favor?» Ella dudó. «No es nuestro, pero nadie va a regresar por él», dijo el niño con voz suave. «Solo está ahí», suspiró su madre, con los hombros caídos. Tal vez era el cansancio, tal vez era la súplica silenciosa en la voz de su hijo. «Está bien», dijo ella, «pero manténlo limpio, no lo arrastres por el lodo». El niño sonrió radiante, tomó el peluche y lo abrazó con fuerza. Era suave, más suave de lo que esperaba, cálido. Incluso esa noche, durmió con el peluche apretado contra su pecho. Normalmente, el sueño llegaba en fragmentos, interrumpido por pesadillas que hacían que su madre corriera a su lado, pero esa noche, su respiración era constante, tranquila. Por la mañana, entró saltando a la cocina, con el peluche metido bajo un brazo. Tarareó una melodía mientras servía su cereal en un tazón. Su madre parpadeó, sorprendida por la escena. No había sonreído así en meses, quizá más tiempo. Ella miraba el peluche mientras él comía. Había algo en él, algo que llamaba su atención. Ella extendió la mano y pasó los dedos por su superficie. La tela estaba fría, pero mientras su mano permanecía ahí, el calor se extendió por su cuerpo y sus hombros se relajaron. Y por primera vez en años, el nudo de ansiedad en su pecho se aflojó. El peso interminable de las cuentas vencidas, las alacenas vacías y las noches sin dormir se desvaneció. Sus labios se entreabrieron y dejó escapar un suspiro silencioso, casi una risa. Por un momento, todo se sintió bien. Entonces su hijo tiró del peluche. «Mamá, ¿puedo llevarlo a la escuela?» Su hijo de repente suplicó. Su madre ni siquiera lo miró. Su mirada estaba fija con cariño en el juguete. «Hoy no», murmuró ella, con una voz suave pero firme. «Pero lo necesito», insistió él, apretando más fuerte el juguete. «Hace que todo sea mejor». Ella besó su frente, sintiendo la suave felpa del juguete entre ellos. «Tiene que estar a salvo. Cariño, me lo llevaré conmigo. Lo mantendré cerca». De mala gana, él asintió. Su pequeña mano se quedó un momento en el juguete antes de entregarlo. Ella lo metió en su bolso, haciendo una promesa silenciosa de mantenerlo protegido. El niño se fue a la escuela y la madre se fue al trabajo. La cafetería zumbaba con el caos habitual. Los platos chocaban, el café se servía en un flujo constante y el murmullo de voces cansadas llenaba el lugar. La madre se apoyó en el mostrador en la parte de atrás. Su descanso era un breve respiro del torbellino de pedidos y quejas. Sacó el peluche de su bolso, lo colocó suavemente en su regazo, sus dedos rozaron la tela y esa calma familiar regresó, eliminando la tensión de sus hombros. Cerró los ojos por un momento, permitiéndose respirar. «¿Echándote una siesta aquí atrás?» Una voz la sacó del aturdimiento. Abrió los ojos y vio a una de sus compañeras, una mesera que siempre parecía estar al borde de un colapso por una mala propina. Tenía el cabello recogido a toda prisa y las ojeras bajo sus ojos parecían sombras permanentes. «Solo estoy recuperando el aliento», dijo la madre, logrando esbozar una pequeña sonrisa. Levantó el peluche. «De mis hijos». La mesera levantó una ceja. «¿No estás un poco grande para los juguetes?» «No es así», dijo la madre, suavizando su sonrisa. «Ayuda». La mesera cruzó los brazos. «¿Ayuda?» La madre dudó, luego le extendió el peluche. «Toma, inténtalo». La mesera le dio una mirada escéptica, pero la curiosidad ganó. Ella extendió la mano, sus dedos rozando la tela suave. El efecto fue inmediato. Su postura tensa se desvaneció y soltó un largo suspiro. Sus hombros se hundieron como si alguien le hubiera quitado un gran peso de encima.
Su ceño fruncido se suavizó hasta convertirse en algo irreconocible, una sonrisa. «¡Guau!», susurró, girando el peluche entre sus manos, como si intentara descubrir su secreto. La madre la observó, una leve diversión se dibujaba en las comisuras de sus labios. «Te lo dije», dijo, recargándose en la barra, «es diferente». La mesera lo devolvió, a regañadientes, dejando los dedos un momento sobre la tela. «Sea lo que sea eso, necesito uno», dijo ella, con una voz más ligera de lo que la madre había escuchado jamás. La madre guardó el peluche de nuevo en su bolso, sintiendo su calidez incluso a través de la tela. Ella miró el reloj y suspiró. El descanso había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo no temía volver al trabajo. La cafetería estaba más llena de lo habitual, pero la gente no tenía antojo de su café y pie de siempre. En cambio, hablaban en susurros y lanzaban miradas curiosas. El rumor se había esparcido, aunque la madre no sabía cómo. Los clientes habituales se quedaban más tiempo de lo normal, con la mirada fija en su bolso. Cuando un hombre finalmente preguntó al respecto, habló en voz baja, casi en tono conspirativo. Ella supo que las compuertas se habían abierto. «El juguete», dijo él, con sus manos curtidas aferrando la taza de café. «Escuché que ayuda». Ella dudó, mirándolo. Su rostro estaba marcado por la preocupación, con líneas que hablaban de noches sin dormir y miedos no dichos. Ella suspiró y metió la mano en su bolso. Cuando puso el peluche sobre el mostrador, el lugar pareció contener la respiración. El hombre lo miró fijamente, su mano vaciló un momento antes de levantarlo. Mientras sus dedos se hundían en la tela suave, sus hombros se encorvaron y un suspiro tembloroso se le escapó, sus labios se curvaron en una leve sonrisa, casi incrédula. «Gracias», murmuró, con la voz cargada de emoción. Empezó de manera discreta. Una hermana se lo contó a su vecina, quien se lo contó a su prima. Pronto, la cafetería estaba lleno de susurros sobre el juguete milagroso. La gente venía por una rebanada de pastel, pero sus ojos nunca se apartaban de la madre. Algunos eran atrevidos y preguntaban directamente, otros se quedaban en silencio, esperando una oportunidad para decir algo. Ella no sabía cómo decir que no. Las historias la conmovían, cada una cargada de desesperación, el padre luchando por mantener a su familia unida, la joven con lágrimas en los ojos, incapaz de hablar, el anciano cuyas manos temblaban al extenderlas, como si pudiera romperse con el más mínimo contacto. La madre se encontró organizando horarios para que la gente lo pudiera pedir prestado, 1 hora aquí, mediodía allá. Mantenía una libreta guardada bajo el mostrador, llena de nombres y horarios garabateados. Cada persona se iba con el semblante más ligero, sus cargas momentáneamente aliviadas. Pero el peluche siempre regresaba a ella. Al final del día, después de todo, era de su hijo, y no podía soportar verlo sin él. Aún así, la mirada en los ojos de las personas cuando se los entregaba, como si les hubieran dado el mundo, la hacía preguntarse si estaba haciendo lo correcto. La cafetería zumbaba con la charla habitual, mientras la madre servía café y pastel a los clientes habituales. Mientras editaba el próximo episodio sobre el aterrador misterio SCP, que verás muy pronto, me encontré con un programa de edición cuyas habilidades parecen casi sobrenaturales. Pero este software es completamente real. Estoy hablando de Opus Clip, y si aún no has oído hablar de él, ahora es el momento. Este software tiene habilidades que hacen que mi proceso de edición sea increíblemente rápido y eficiente. Y los principales creadores de YouTube, como Stephen Bartlett, Jubilee, Logan Paul, Mark Rober, Lewis Howes y muchos más ya lo están usando. Si editas clips cortos de videos largos, sabes cuánto tiempo toma, y con videos de 3, 4 o incluso 10 horas, definitivamente conozco esa sensación. Opus Clip automatiza todo el flujo de trabajo de edición de shorts. Analiza tu video y lo convierte en clips cortos listos para publicarse en redes sociales. Y además de todo eso, hay una función llamada programador automático que te permite seleccionar varios clips y programarlos con anticipación. Así que tu contenido sigue publicándose incluso mientras ves cómo se desarrolla otro misterioso caso SCP. Para hacer el flujo de trabajo aún más fácil y rápido, puedes elegir la función de seguimiento de sujetos con inteligencia artificial, que detectará, seguirá y reenfocará automáticamente para asegurarse de que el sujeto siempre esté en el centro. Si quieres tener un editor de video con inteligencia artificial, todo en uno que pueda recortar cualquier cosa, ve al enlace de abajo o escanea el código QR y usa el código Summer of Focus al pagar. Obtén una semana gratis y luego 3 meses al 50% de descuento cuando te registres en Opus Clip. Y ahora, volvamos a nuestra historia. Pero el tema del día no era la política ni el clima, era el peluche.
Todos tenían sus historias, relatos de cómo había calmado un berrinche, aliviado una noche de insomnio o sacado una sonrisa poco habitual a un rostro cansado. Sentada cerca del mostrador, una abuela de dedos ágiles e ingenio agudo sorbía su té. Era una presencia constante en la cafetería, siempre equipada con una bolsa de estambre o una libreta. Ese día, su libreta estaba abierta sobre la mesa, con un lápiz listo en la mano. Cuando la madre pasó cerca, la abuela le hizo señas para que se acercara. «Déjame verlo otra vez», dijo ella, con un tono ligero pero curioso. La madre dudó. El peluche descansaba en su bolso, debajo del mostrador, escondido de la gente que se iba juntando. Pero la sonrisa cómplice de la abuela la desarmó con un suspiro. Lo sacó y lo colocó suavemente sobre la mesa. La abuela examinó el juguete, moviendo su lápiz con destreza. En minutos, un boceto tosco tomó forma. En la servilleta junto a su té, se rió, levantándola para que todos en la mesa la vieran. Mi propia versión, nada mal, ¿eh? La servilleta pasó de mano en mano, y mientras lo hacía, ocurrió algo inesperado. El murmullo habitual del restaurante se apagó, el tintinear de los tenedores y tazas se suavizó, un cliente que se frotaba las sienes se detuvo, su tensión se desvaneció. Una madre agotada que mecía a su bebé suspiró aliviada, sus hombros se relajaron por primera vez en todo el día. «¿Qué es eso?», alguien susurró. «Es solo un boceto», respondió la abuela, pero su voz vaciló. Ella bajó la mirada hacia la servilleta, y su expresión cambió de diversión a asombro. Solo estaba bromeando, pero el cambio era innegable. La servilleta, con sus trazos apresurados de lápiz, transmitía la misma energía calmante que el original. El descubrimiento se difundió más rápido de lo que la madre podía comprender. Una tejedora local escuchó la historia y corrió a casa para replicar el juguete en lana. Regresó al día siguiente, con las manos aferradas a una versión suave e imperfecta del peluche. Sus botones desparejados y las costuras abultadas no importaban. Funcionó. Pronto, otros se unieron. Un adolescente, conocido por tallar pequeñas figuritas, esculpió la imagen del juguete en un bloque de madera. Un fotógrafo tomó fotos instantáneas del peluche y las repartió como amuletos. Cada creación llevaba el mismo extraño y reconfortante poder. El pueblo se transformó en un hervidero de creatividad. Retazos de tela, blocs de dibujo y cámaras volaron de los estantes de las tiendas. La gente se reunía en salas y centros comunitarios, compartiendo consejos y técnicas para recrear el milagroso juguete por primera vez en años. Las risas resonaban por las calles y el peso de la desesperación se desvanecía. Pero la madre observaba el frenesí con inquietud. El peluche original descansaba en su regazo, su tela suave se sentía cálida contra sus palmas, pero no podía quitarse la sensación de que algo no estaba bien. Las réplicas funcionaban, sí, pero no eran lo mismo. Les faltaba el zumbido sutil del juguete, ese calor tenue que parecía respirar. Y a medida que la copia se difundía más, una sensación angustiante de temor se instaló en su pecho. El cambio en el pueblo era inconfundible. Las calles, antes llenas de rostros cansados y hombros encorvados, parecían más brillantes. La gente se movía como si les hubieran quitado un peso invisible de encima. Las conversaciones en la cafetería ya no eran secas ni amargas, sino que estaban salpicadas de suaves risas y amables gestos de acuerdo. En la fábrica, el monótono ruido de la maquinaria había adoptado un ritmo diferente. Un trabajador en la línea, que normalmente tenía el rostro serio y permanecía en silencio, ahora tarareaba una melodía alegre. Sus movimientos eran fluidos, casi alegres, mientras ensamblaba las piezas con una facilidad recién descubierta. Sus colegas, al notar el cambio, también empezaron a tararear, y sus voces se mezclaron en una armonía suave que llenó el enorme espacio. En la escuela, los niños, que antes solían hacer berrinches o llorar, ahora se sentaban tranquilamente en sus escritorios, con la mirada enfocada en su trabajo. La maestra, famosa por su lengua afilada y sus miradas penetrantes, estaba de pie al frente de la clase, con la voz suave y firme. Mientras explicaba un problema de matemáticas, sonrió levemente cuando un estudiante levantó la mano. Su paciencia parecía no tener fin. Incluso el alcalde del pueblo, un hombre cuyos discursos normalmente dejaban a su audiencia tensa y dividida, se había transformado durante la última reunión del consejo. Se recostó en su silla, una sonrisa serena adornaba su rostro. Sus palabras eran medidas y calmadas, desprovistas de la pasión ardiente que antes había sido su sello distintivo. Los miembros del consejo, que normalmente eran argumentativos, asentían en silencio mientras discutían recortes presupuestarios y planes de infraestructura. En todas partes se podían encontrar réplicas del peluche. Una versión tejida estaba sentada en el mostrador de la panadería, con sus ojos de botón desparejados, mirando a los clientes. Una talla de madera descansaba sobre el escritorio del pastor en la iglesia, su superficie lisa reflejando la luz.
Polaroids colgaban en los refrigeradores, sujetadas por imanes con forma de frutas y flores. En la casa de la madre, el peluche original todavía estaba sobre la cama de su hijo, su tela suave, un poco desgastada por los abrazos constantes. Ella lo observó una tarde mientras él construía una torre con sus bloques, sus risitas llenando la pequeña habitación. La escena debería haberla llenado de alegría, pero en cambio, sintió un nudo en el pecho. No podía negar la belleza de lo que estaba sucediendo en el pueblo. La gente era más feliz, más amable, más tranquila. Pero en el fondo, ella lo sentía, el suave zumbido del juguete original. No era más fuerte ni más agudo que antes, pero parecía tener un filo. Al principio no se había dado cuenta de que había algo en él que parecía vivo, y eso la inquietaba más de lo que quería admitir. En la cafetería, los clientes habituales se sentaban en sus lugares de siempre, acariciando distraídamente réplicas mientras tomaban café. Las conversaciones apenas superaban los murmullos, y la risa que antes llenaba el lugar se había desvanecido en algo apagado. El zumbido del peluche original parecía filtrarse en cada rincón del pueblo, haciéndose más fuerte con cada día que pasaba. La madre sintió el cambio en su propio hogar. Su hijo, que antes se conformaba con jugar con el juguete durante unas horas, ahora se negaba a separarse de él. Lo sujetaba mientras comía, dormía, incluso al cepillarse los dientes. Las rabietas venían cuando intentaba quitárselo de las manos, con pataleos y gritos que la dejaban temblando. Una noche, logró quitárselo mientras él dormía. Lo puso en la repisa más alta de la sala, fuera de su alcance, pero a la mañana siguiente, él lo encontró, como si alguna fuerza invisible lo atrajera hacia él. Lo abrazó más fuerte que nunca, él la miró con ojos enrojecidos y ella les comentó sus preocupaciones a sus vecinos. Una mujer estaba de pie en su puerta, con una réplica tejida prendida en su bufanda. «Te preocupas demasiado», dijo ella con un ademán desdeñoso. «Es solo un juguete. Además, mira lo feliz que está todo el mundo». Esas palabras le provocaron un escalofrío a la madre. En casa, observó a su hijo reírse mientras jugaba con el juguete. Por un momento, su inquietud titubeó. Quizá estaba exagerando, quizá realmente solo era un juguete. Entonces, sin previo aviso, el peluche desapareció durante la noche. No solo el original, sino también cada boceto, réplica y fotografía. El pueblo despertó a un vacío inquietante. El aura reconfortante que los había envuelto durante semanas ahora había sido reemplazada por un vacío asfixiante. Comenzó de manera sutil. La maestra, descalza y desaliñada, avanzaba tambaleándose por las calles al amanecer, sus manos frágiles aferrándose a la nada, su voz ronca, mientras llamaba. ¿Dónde estás? Por favor, regresa. Ella buscó en cada callejón, miró por las ventanas de las tiendas e incluso tocó las puertas de desconocidos. Al mediodía, sus gritos se volvieron frenéticos, su voz se quebraba con cada repetición. En la fábrica, el trabajador permanecía inmóvil junto a su estación, con la mirada fija en el lugar donde antes guardaba su querida réplica. El sudor perlaba su frente, su respiración era superficial e irregular. Entonces, sin previo aviso, se dio la vuelta y golpeó la pared más cercana. El desagradable crujido de hueso contra ladrillo resonó en el lugar, no se detuvo. Cada golpe era más fuerte, sus nudillos dejaban rastros de sangre mientras murmuraba, «Se lo llevaron, alguien se lo llevó». Al anochecer, el pueblo era irreconocible. La tensión llegó a su punto máximo en una reunión del pueblo organizada apresuradamente. El salón, normalmente tranquilo y reservado para debates solemnes, zumbaba de miedo y frustración. Comenzó como susurros acalorados, luego las voces se alzaron, volaron acusaciones y la frágil apariencia de civilidad se resquebrajó. ¡Tú lo robaste! Alguien gritó, señalando con un dedo tembloroso a un vecino. ¡Estás loco! ¿Por qué me lo llevaría yo? El acusado replicó con brusquedad, con el rostro enrojecido de ira. Una silla se volcó, el vidrio se rompió, el caos se extendió como un incendio. En medio del caos, la maestra sostenía con fuerza una réplica hecha a mano que había confeccionado con retazos de tela. Sus manos temblorosas la sostenían en alto mientras gritaba, «¡Detengan esta locura! ¡Podemos hacerlo de nuevo!». Su voz fue ahogada por los gritos. Un hombre más joven, con los ojos llenos de dolor, le arrebató la réplica de las manos. ¡Esto no es real!, gritó, destrozándola, mientras la maestra caía al suelo, aferrándose a la tela hecha trizas. El obrero de la fábrica se subió a una mesa, con el rostro enrojecido de furia. ¿Se fue por culpa de ellos? Rugió, señalando a un grupo de empleados del restaurante acurrucados en la esquina. Cálmate. Alguien gritó, pero el trabajador no escuchó. Bajó de un salto, abriéndose paso a empujones hacia el grupo. Volaron los puñetazos, cayeron sillas y la sangre salpicó el piso de madera.
Las calles, antes silenciosas, ahora estaban llenas de gritos y vidrios rotos. Las personas que antes encontraban consuelo en la presencia del peluche, ahora se atacaban entre sí, con el rostro retorcido de angustia. La Fundación SCP estaba acostumbrada a desentrañar calamidades, pero los informes transmitidos desde el pueblo pintaban un panorama tan surrealista que exigía atención inmediata. Una ola de violencia, desapariciones inexplicables y lo que las autoridades locales describieron crípticamente como histeria colectiva encendieron las alarmas. Los agentes infiltrados enviaron los detalles a los superiores, quienes reconocieron las señales de una anomalía. No les tomó mucho tiempo conectar el caos con el mismo juguete de peluche. Más tarde, la fundación lo designaría como SCP-589. El pueblo era irreconocible cuando llegó el equipo de la fundación. Haciéndose pasar por personal federal de emergencias, los agentes se infiltraron en el caos al amparo de la noche. Las calles, llenas de vidrios rotos y telas desgarradas, daban testimonio de los disturbios desesperados de los últimos días. Grupos de sobrevivientes demacrados se acurrucaban en silencio, sus miradas vacías eran inquietantes. Tranquilizantes. En espera, el agente principal dio la instrucción, con voz baja y mesurada. No intervengan a menos que sea necesario. Se movieron rápidamente, siguiendo rumores sobre una granja en las afueras, donde algunos decían que el juguete había regresado. La granja se alzaba al final de un camino de tierra estrecho, con las ventanas oscuras y poco acogedoras. El equipo se acercó con cautela, sus linternas cortando las sombras oscuras del interior. El aire se sentía rancio, pesado, con una quietud antinatural. Allí, un agente susurró, señalando hacia la esquina de la habitación. En una mecedora tambaleante estaba sentado el peluche. Prístino e inocente en apariencia, irradiaba un atractivo inquietante, su tela suave casi brillaba en la tenue luz. El agente principal asintió. Asegúrenlo. Se abrió un contenedor reforzado y el juguete fue levantado con cuidado, usando pinzas para evitar el contacto directo. Una vez dentro del contenedor, la tapa fue sellada herméticamente y el leve zumbido que parecía emanar del juguete cesó. Los sobrevivientes fueron sedados uno por uno. Sus mentes, fracturadas por la ausencia de SCP-589, no recordarían el caos que los llevó a este punto. Los amnésticos recorrieron el pueblo como una marea silenciosa, borrando el trauma y dejando espacios en blanco. La madre y su hijo estaban entre quienes fueron encontrados, abrazándose en un auto averiado cerca del restaurante. Sus rostros mostraban el cansancio de quienes habían soportado demasiado al despertar. La intervención de la fundación sería como una hoja en blanco para ellos, sería como si nada hubiera pasado. SCP-589, ahora contenido, se convirtió en el objeto de un escrutinio implacable. En un laboratorio estéril, los investigadores observaban el juguete de peluche, descansando en su recinto reforzado. De manera engañosa, parecía inerte. Estresados, se expuso al personal de clase D a SCP-589, los efectos fueron inmediatos. Una vez expuestos, los sujetos se aferraron a él como si fuera su única salvación. Las sonrisas reemplazaron las muecas, las lágrimas se secaron, su obsesión crecía con cada hora que pasaba. Cuando el SCP-589 fue retirado a mitad del ciclo, los resultados fueron catastróficos. Los sujetos, privados de la influencia calmante, cayeron en crisis violentas de desesperación. Un individuo arañó las paredes hasta que le sangraron los dedos, otro simplemente se sentó en una esquina, meciéndose de adelante hacia atrás, murmurando frases sin sentido. La curiosidad cobró otra víctima. Un investigador, desafiando el protocolo, llevó de contrabando el SCP-589 a su oficina. Por la mañana, lo encontraron acurrucado en posición fetal, abrazando sus rodillas. Sus palabras susurradas resonaban huecas. Se fue, lo he perdido todo. Los intentos de destruir el SCP-589 no dieron ningún resultado. Su tela suave resistió el fuego, las cuchillas e incluso la descomposición química. Los orígenes del juguete siguen envueltos en misterio y su propósito es un enigma escalofriante. SCP-589 muestra una influencia dirigida hacia individuos con alto estrés o inseguridades severas, presentando una tasa de infección del 90% entre los susceptibles, en comparación con solo un 12% en aquellos con alta autoestima y bajo estrés. Esto respalda la hipótesis de que SCP-589 busca específicamente a poblaciones vulnerables para infectarlas. Los estudios sugieren que SCP-589 podría ser sintiente, apareciendo deliberadamente donde puede propagarse de manera más efectiva, aunque se necesita más información para confirmar esto. Para contener a SCP-589, se almacena en un contenedor sellado y soldado que siempre se pesa para verificar su presencia.
El manejo de SCP-589 fuera de su contenedor está altamente restringido, requiriendo personal con una autorización de alto nivel en el índice de resistencia psiónica y una evaluación psicológica posterior. Enfatizando la grave amenaza y las medidas de control que rodean la contención de SCP-589, los protocolos de contención son estrictos, no se permite ningún contacto físico o visual, y SCP-589 debe permanecer dentro de su celda, resguardado por medidas de alta seguridad. En caso de una brecha de contención, el área debe ser destruida y cualquier miembro del personal que escape debe ser detenido y evaluado psicológicamente. Al final, SCP-589 no era solo un amigo esponjoso, era un lobo anómalo disfrazado de oveja, alimentándose de la miseria y causando estragos, un abrazo acogedor a la vez. Así que cuidado, mis amigos estresados y llenos de dudas, si encuentran un peluche que promete paz instantánea, salgan corriendo en la otra dirección. Podría abrazarte hasta quitarte la cordura.